La restauración borbónica se inicia con el primer gobierno de Cánovas del Castillo, que durará 8 meses, de enero a septiembre de 1875. La mayoría de sus ministros son unionistas y moderados. Lo curioso del caso es que en este gobierno no había ningún militar, como había sido costumbre durante todo el reinado de Isabel II. La razón era que Cánovas no quería que los militares se dedicaran a la vida política. Los moderados y los canovistas se disputaron el control del nuevo régimen. Los moderados tenían unas peticiones o exigencias, por decirlo mejor, que eran la vuelta de Isabel II, el restablecimiento de la Constitución de 1845 y la unidad católica frente a la libertad de cultos. Cánovas intentó atraerse hacia su partido alfonsino, a la nobleza, al ejército y a la Iglesia, como lo hizo a través de concesiones y nombramientos. Y además les prometió control del orden público, control de la prensa y la recuperación de la posición de la Iglesia. Hasta mayo de 1875, Cánovas tomó una serie de medidas que las podemos considerar de dictatoriales. Purgó la burocracia, el estamento judicial, los cuerpos oficiales, los ayuntamientos, las universidades, y esas personas fueron sustituidas por aquellos que fueron expulsados durante el sexenio revolucionario. Prohibió fundar periódicos sin la autorización del Ministerio de la Gobernación y volvió a instaurar la censura previa, creando tribunales especiales para los ataques que se realizaban a determinados estamentos de la autoridad, ya sea el gobierno, instituciones, iglesia, ejército. Las multas oscilaban entre 15 días de suspensión del periódico y 8 días. Si los ataques eran realizados al ejército y a la Guardia Civil, el periódico se suspendía durante 15 días. Si los ataques iban dirigidos al gobierno, las instituciones, al rey o a la familia real, o se saltaba y se defendía el carlismo o la libertad y la república, la suspensión del periódico era de 8 días. Se eliminó legislación del sexenio revolucionario, como la ley de enjuiciamiento criminal, que es decir, el juicio por jurados, juicio público y oral. Y también se eliminó el matrimonio civil, excepto para aquellos que no fueran católicos. Sin embargo, se validó o se dio validez a todos los matrimonios civiles que se hicieron entre los años 1870 y 1875. Disolvió todos los partidos políticos y asociaciones, excepto las relacionadas con la beneficencia, científicas, literarias o recreativas, siempre y cuando no se metieran en política. En caso de que lo hicieran, serían suprimidas. Pero su medida estrella fue la eliminación de la libertad de cátedra. Los profesores debían presentar a la autoridad su plan de estudios y los libros a utilizar para que el gobierno les diera su autorización. Esto levantó protestas de los catedráticos de las universidades y fueron expulsados de la cátedra. Muchos catedráticos acompañaron a los catedráticos expulsados poniendo su cargo a disposición y dimitieron. De este grupo nació la institución libre de enseñanza fundada por Francisco Giner de los Ríos. La Iglesia española sigue la nueva estrategia decidida por el Vaticano, que aconseja reconocer al Estado liberal a cambio de obtener más influencia social, y se muestra ahora dispuesta a colaborar con la monarquía liberal. A su vez, el Estado consigue por esa vía apaciguar la hostilidad de la mayoría de los católicos hacia el régimen liberal. El liberalismo ha dejado de ser pecado y la Iglesia, con la benevolencia de los gobiernos, tanto conservadores como liberales, se dispone a catolizar de nuevo a España. Poco a poco, la Iglesia católica va impregnando a la burguesía liberal de su estricta moral y de su liturgia, hasta lograr recuperar el poder social perdido tras la Revolución Liberal de los años 30.
la Iglesia apuesta por la enseñanza religiosa como una de las vías para el adoctrinamiento católico de los españoles. Bienvenidos al Colegio de Jesús. ¡Vamos! ¡A formar! ¡Vamos, vamos! En poco tiempo, el país se puebla de órdenes religiosas, muchas de ellas venidas de otros países europeos, que abren colegios dedicados a impartir enseñanza primaria y secundaria, sobre todo a los hijos de la burguesía. ¡Caminen! Un grupo de catedráticos expulsados de la Universidad de Madrid por defender la libertad de cátedra, encabezados por Francisco Giner de los Ríos, funda la Institución Libre de Enseñanza que tiene su sede en este edificio. Su objetivo es impartir una enseñanza no dogmática bajo el principio de libertad y el cultivo de la ciencia, encaminada a formar a la élite necesaria para la modernización de España. La enseñanza que imparte la Institución Libre es un foco de renovación pedagógica. Introduce la coeducación de chicos y chicas, rehúye el cultivo exclusivo de la memoria como forma de aprendizaje, potencia la personalidad de los alumnos, su espíritu crítico, su sensibilidad y el amor a la naturaleza. Pocas personas han jugado un papel tan extraordinario en la reciente historia de España como este hombre de cuerpo enjuto, ojos oscuros y barba recortada. Pocos han sabido liderar una lucha tan singular durante la tortuosa segunda mitad del siglo XIX y los desconcertantes comienzos del XX. De la virtud de su espíritu y grandeza moral, da cuenta hoy su único legado. Juan Ramón Jiménez lo descubrió como un andaluz de fuego. En 1915, Manuel Azaña dijo que su obra es tan considerable que hoy cuanto existe en España de pulcritud moral lo ha creado él. Según Ortega y Gasset, fue una de las pocas figuras verdaderamente egregias y fecundas que lograron descollar en la época de la Restauración. Basta con lanzar una mirada a la nómina de grandes hombres que fueron sus discípulos para hacerse una idea de su importancia. Ortega, Lorca, Dalí, Antonio Machado o Unamuno. Todos ellos tuvieron la inmensa suerte de conocerle y aprender de él. Sentir con él. Aunque destacó como jurista y pensador, su gran obra fue formar a hombres libres útiles para la sociedad. Ese fue su legado. Hombres capaces de concebir un ideal. España le debe mucho a este rondeño en cuanto a educación se refiere. Este hombre es Francisco Giner de los Ríos. 2 años después, Cánovas decretó una ley el 10 de enero que exculpaba y justificaba toda la política represiva llevada a cabo desde enero de 1875, lo que supuso el final de la dictadura de Cánovas y el inicio de la regulación, aunque restrictiva, de las libertades. El segundo paso de Cánovas era convencer a los progresistas de formar un único partido para que tuviera efecto su plan, la alternancia de 2 partidos en el poder de manera pacífica. La situación del Partido Progresista en estos momentos era de falta de unidad. Estaba dividida en 3 grupos, liderados por Cristino Martos, Manuel Ruiz Zorrilla y Segismundo Moret. Cánovas les ofreció ser alternativa de gobierno siempre que se organizaran como un solo partido. La primera oferta se la hizo a Manuel Ruiz Zorrilla, pero este se negó a colaborar en un régimen monárquico. Después se lo comunicó al general Serrano, pero este no tenía la confianza de todos los grupos de la oposición. Por último, Mateo Sagasta fue el que aceptó la oferta con una condición: elaborar una constitución de consenso. Cánovas y Sagasta nunca congeniaron muy bien. Cánovas era un intelectual puro, miembro de las asociaciones culturales más importantes del país y un elitista, mientras que Sagasta era un hombre práctico que odiaba la literatura y las reuniones de eruditos. Hablaba al estilo del pueblo y presumía de no leer. ¿Cómo se elaboró la Constitución de 1876? El 20 de mayo de 1875
se reunió una asamblea de notables, en total unas 544 personas, todos ellos exdiputados y exsenadores, siendo los moderados mayoría. De esta asamblea se nombró una comisión de 39 personas con representación paritaria de moderados, canovistas y constitucionales. Esta comisión delegó en una subcomisión de 9 personas que sería la encargada de redactar las bases de la futura Constitución. Los trabajos duraron 2 meses. La tardanza fue debida a la cuestión religiosa. Los canovistas y los constitucionales estaban a favor de la tolerancia de cultos, mientras que los moderados estaban a favor de la unidad católica. Estos, tras perder la votación, abandonaron las comisiones y se declararon contrarios al proyecto de Constitución. A partir de estos momentos utilizaron otras vías para sus protestas: la prensa, la recogida de firmas o las manifestaciones y peregrinaciones. Todas estas protestas contaban con el apoyo de Roma. Esto supuso la ruptura entre los moderados más integristas y los seguidores de Cánovas, que formaron el Partido Conservador. Una vez aprobadas las bases de la futura Constitución, había que elegir Cortes Constituyentes para que aprobaran la Constitución. Sagasta exigió que las elecciones se hicieran por sufragio universal, según la legislación vigente de la Constitución de 1869. Cánovas no era muy partidario de este sistema, pero no quería romper el consenso. ¿Qué es lo que hizo? Hizo una treta. Se convocarían por sufragio universal, pero no las convocaría él. Dimitió y la convocatoria la realizó su ministro de Guerra, Joaquín Jovellar, que solo estuvo en el cargo hasta el final de las elecciones. El 1 de octubre de 1875, Jovellar ordenó a los ayuntamientos hacer listas electorales bajo la ley de 1870. El encargado de las elecciones fue el ministro de la Gobernación, Romero Robledo, como ya sabemos, experto en la manipulación de las mismas. El 5 de noviembre, Sagasta declaró fidelidad a Alfonso XII y fundó el Partido Liberal Constitucional, pero no consiguió atraer al resto de los líderes progresistas, cosa que no se consiguió hasta el año 1881. Por tanto, la alternancia política del Partido Liberal y el Partido Conservador no se realizaría hasta esa fecha. El 21 de diciembre, Romero Robledo emitió la tradicional circular a los gobernadores civiles que se venía realizando desde el año 1833. En público aseguraba la neutralidad del gobierno en las elecciones, pero en privado exigía a los gobernadores civiles que salieran elegidos determinados diputados. Cánovas y Sagasta pactaron en secreto el número de diputados que obtendría cada partido, todo ello sin conocimiento de las bases de los mismos. El sistema más utilizado era presentar un único candidato en muchos distritos. Con esto, al solo presentarse uno, pues no habría elecciones. El 26 de diciembre, la Junta Directiva del recién creado Partido Liberal Constitucional aconsejó a sus comités la participación activa en las elecciones. El 20 de enero de 1876 se celebraron las elecciones y no se presentaron a las mismas ni republicanos ni carlistas. La participación, según los datos oficiales, dicen que participó un 55% del censo. Los datos reales es que no llegaría entre un 35 y un 40%. El resto lo podemos definir como amaños. La abstención fue enormemente grande en las grandes ciudades. Por ejemplo, en Barcelona hubo un 88% de abstención y en Madrid llegó hasta el 67%. Los resultados eran claros. El Partido Conservador de Cánovas obtuvo la mayoría absoluta. De 391 escaños sacó 333. El 15 de febrero de 1876 abrieron las Cortes para discutir y aprobar la Constitución que había redactado la subcomisión de mayoría conservadora. Sin embargo, Cánovas permitió debates en algunos puntos, los cuales se aprobarían por consenso.
Se dijo que los debates fueron brillantes, entendiendo por brillantes discursos bien elaborados, pero sin ningún resultado político. Resumiendo, las características generales de la Constitución de 1876 fueron las siguientes: de consenso, unitaria y centralista, pragmática, flexible y poco concreta en aspectos del ordenamiento jurídico, con lo cual cada gobierno podría hacer los cambios en las leyes sin alterar la Constitución. El 24 de mayo de 1876 fue aprobada en el Congreso, el 22 de junio en el Senado y el 2 de julio fue publicada. La nueva Constitución, conocida como la de 1876, por ser este el año de su aprobación, es sobre todo conciliadora. Es una mezcla de la moderada de 1845 y la democrática de 1869. Los principales artículos que recoge la Constitución de 1876 son los siguientes. La soberanía es compartida por el rey y por las Cortes, ya que el régimen que se instaura es el de la monarquía constitucional. Los derechos y los deberes de los ciudadanos están sometidos a las leyes ordinarias. El poder legislativo es compartido por las Cortes y por el rey, pudiendo este último vetar las leyes, además de tener la facultad de poder disolver las cámaras. La corona ostenta el poder ejecutivo, pudiendo nombrar a los jefes de gobierno y a los ministros. Las Cortes están formadas por dos cámaras, el Senado, cuya composición es designación directa de la corona, y el Congreso, de elección mediante sufragio universal. Se establece un estado de confesión católica, aunque las demás religiones están permitidas, siempre y cuando respeten la católica. Quedan bajo el control del gobierno las diputaciones y los ayuntamientos. Esta es hasta el momento la Constitución más duradera de nuestra historia. Casi 50 años. Además de lo dicho anteriormente de la Constitución, os voy a ampliar un poco más características de la misma. El rey era el jefe del ejército y además no era responsable de sus actos políticos, no así sus ministros. Los diputados elegían uno por cada 50.000 habitantes y los requisitos para ser candidato eran los siguientes: ser español, seglar, mayor de edad, gozar de todos los derechos civiles y tener una renta de 12.000 reales o pagar 1.000 de contribución directa. Los senadores eran elegidos el 50% directamente por el rey y con carácter vitalicio. El resto era elegido por diputaciones, ayuntamientos y los mayores contribuyentes. Y su periodo era de 5 años. El Poder Judicial era independiente y se basaba en el fuero único para todos los españoles, tras la supresión de los fueros vascos. El servicio militar era obligatorio por quintas. Y por último, os tengo que contar que las colonias, Cuba y Puerto Rico, se elaboraría una ley especial, por tanto seguían sin estar integradas como una provincia más de España y seguían siendo colonias. El primer objetivo para el éxito de la restauración era la pacificación del país. Alfonso XII inicia su reinado con 2 guerras abiertas, la carlista y la cubana. 5 días después de su coronación, Alfonso visitó el frente carlista. Cánovas le preparó una arenga y unas actividades para ganarse tanto a su ejército como a los carlistas. Se declaraba católico pero constitucional e invitaba a los carlistas a deponer las armas. Si lo hacían, insinuaba que se respetarían los fueros, cosa que después no fue así. Al mes tuvo que abandonar el frente por problemas de salud. Fue el primer aviso de una serie de recaídas. Cánovas ordenó silenciar dicho suceso. Días antes de la victoria final, Alfonso volvió al campo de batalla y presenció en Vergara el avance de sus tropas al mando de Primo de Rivera. El 27 de febrero de 1876, Carlos VII marchaba al exilio en Francia.
Al día siguiente, Alfonso XII entraba triunfalmente en Pamplona. Resumiendo, los factores que influyeron en la victoria del ejército real fueron los siguientes: las divisiones entre los carlistas, el esfuerzo financiero, bélico y diplomático del gobierno de Cánovas, la superioridad tanto cualitativa como cuantitativa del ejército real y, por último, la falta de apoyos internacionales al carlismo, ya que casi todos los países habían reconocido a Alfonso XII como rey. Con la restauración alfonsina acaba la última oportunidad del carlismo, pues cesa el apoyo de amplios sectores de la población que lo ayudaron por miedo a los desmanes revolucionarios, pasándose muchos militares y civiles al campo liberal, comenzando así los enfrentamientos dentro del propio campo carlista. Las diputaciones vascas, con visión realista, tratan de poner remedio a la situación. Abusos por parte de muchos militares carlistas que viven holgadamente lejos de la línea de fuego, problemas de abastecimiento y reclutamiento de mozos que al ser llamados no se presentan escondiéndose en los caseríos. Incluso la opinión pública murmura del mismo rey y de su corte, pues sus bailoteos y saraos ofenden a muchos carlistas. Las diputaciones llegan a suprimir la escolta personal del rey carlista por ser innecesario en país tan leal y advierten al rey de posibles contrafueros. Para tranquilizar las opiniones y subir los ánimos, Carlos VII jura los fueros guipuzcoanos en Villafranca y los vizcaínos en Guernica, actos que estuvieron rodeados de los festejos de rigor. Juro por Dios y esta hostia consagrada, guardar y hacer guardar, observar, cumplir y ejecutar inviolablemente los fueros, libertades, franquicias, exacciones, prerrogativas, buenos usos y costumbres que ha tenido y tiene el muy noble y muy leal señorío de Vizcaya. Si así lo hicieseis, Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. Nobles vizcaínos, oíd, Vizcaya, 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 por el señor don Carlos VII, señor de Vizcaya y rey de las Españas, que viva y reine con gloriosos triunfos por dilatados y felices años. Las economías de las provincias vascas, basadas en la agricultura y en una industria todavía artesanal, no resisten más los fuertes gastos de la guerra. Mientras que los carlistas prohíben a los campesinos navarros recoger uva, los liberales impiden a los pescadores de los pueblos de la costa salir a la mar para evitar el contrabando de armas. La descomposición comienza a ser total y muchos abandonan el pretendiente carlista pasándose al campo alfonsino. Liquidado el frente catalán, todo el ejército liberal se concentra en el norte, arrinconando a los partidarios de don Carlos entre el Pirineo y el mar. Los rumores de traición se extienden por todo el ejército carlista. La ofensiva liberal definitiva comienza en los primeros días de 1876 en medio de un crudo invierno. Se queman caseríos y cosechas y se deportan a familias enteras sospechosas de simpatizar con el carlismo. En estos últimos momentos, tanto la propaganda carlista como liberal hacen lo imposible para desmoralizar o llamar a los restos del ejército carlista a la última resistencia. Si no queréis agregar a vuestros actuales infortunios otros de elevada esfera que afectan al porvenir, necesario es que depongáis las armas prestando obediencia al poder legítimo. Reflexionad, basta de guerra y tribulaciones. Evitad a vuestras personas las consecuencias de esta guerra inútil. Guerra sin tregua, guerra sin descanso, guerra al usurpador, guerra al farsante fariseo, al combate. Este es el grito unánime de los defensores del rey. Es el grito sonoro y entusiasta del gran partido católico español. Quien ose hablar de paz, caiga como traidor, hecho pedazos su corazón rebelde. O religión y rey, o guerra a muerte. El día 28 de febrero de 1876, cruza don Carlos, derrotado, la frontera por Valcarlos,
12.000 hombres de su ejército le siguen al destierro. Volveré. En los últimos días de la guerra, recibimos la orden de concentrarnos todos los batallones entre Tolosa y Lecumberri. En los batallones no se hablaba más que de traición y de que estábamos vendidos. Y era cierto. Ni los jefes, ni los diputados, ni el mismo rey hicieron nada para asegurar la suerte del ejército y del país. Y para que los fueros no siguieran la misma suerte que la causa de don Carlos. En la guerra anterior, Maroto, aunque sirviéndose de una traición, puso fin a la guerra, pero firmó un convenio que salvó los intereses del país y la honra del ejército, que no podrá decir nadie que fuimos vencidos. Entonces, lástima que la noble abnegación, el valor y la buena fe de los voluntarios no encontrasen dirigentes más dignos. Así pues, al cansancio general y a la sensación de que no había nada que hacer, se unía la falta de recursos y nos disputábamos las raciones entre los diversos batallones. Comenzó, finalmente, la última ofensiva del enemigo. Algunos de mi batallón, por no entregarse, se dirigieron a la frontera con Francia, aunque los más optamos por entregarnos, pues los liberales habían prometido un duro a todo carlista que se presentase con su fusil, y 2 duros si además del arma llevaban caballo, además de libre pasaporte para regresar a casa. Así acabaron mis alegrías y desventuras de juventud cuando salí al monte a luchar a favor de don Carlos. Mala cosa, la guerra. La derrota del carlismo es aprovechada por Cánovas para abolir definitivamente los fueros vascos y reforzar el modelo unitario y centralista del Estado. A partir de ese momento, los vascos tendrán que hacer el servicio militar y contribuir, como todos, a los gastos del Estado. Sin embargo, Cánovas, que busca la conciliación con la burguesía vasca, aprueba un concierto económico con las diputaciones que les da autonomía para administrar sus recursos e imponer tributos. De esta manera, las provincias vascongadas obtienen su autonomía fiscal. El 21 de julio de 1876 se decretó la Ley de Supresión de los Fueros Vascos. Esta ley modificaba la ley de 1841 durante la regencia de Espartero, que abolió el régimen foral de Navarra, con lo cual pasó a ser una provincia más de España, aunque conservaba su autonomía fiscal y administrativa. No ocurrió lo mismo con el País Vasco, que solo se decretaron 2 decretos que limitaron las atribuciones de las diputaciones, pero siguieron conservando sus fueros. A partir de 1876, con esta ley, vascos y navarros deben hacer el servicio militar como el resto de los españoles, deben pagar impuestos como el resto de los españoles y se suprimieron los organismos forales. La reacción de los ayuntamientos vascos fue no llamar a filas, no llamar a quintas, y presentaron su dimisión. Carlos VII, desde su exilio en París, protestó y España exigió al gobierno francés su expulsión. En esas fechas, Carlos VII vivía amancebado con una señorita que se llama Paula de Somogyi, una corista húngara, muchísimo más joven que ella, sin haberse separado de su mujer Margarita de Parma. La relación con la corista duró 4 años y fue un escándalo. Fue un escándalo porque los carlistas quisieron ocultar esta relación de su rey. Este escándalo llevó a una ruptura, a una división dentro del carlismo, dividiéndose en 2. Por un lado, los seguidores de Carlos VII y por otro lado un grupo de integristas católicos liderado por el señor Ramón Nocedal. El 14 de febrero de 1877, Navarra
llegó a un acuerdo con el gobierno, a lo que se llamó el cupo navarro. El cupo navarro era un aumento en la contribución al Estado, pero todavía seguían pagando menos que el resto de las regiones. Lógicamente, todas las regiones quisieron también un cupo como el navarro. Al año siguiente, el 28 de febrero de 1878, el Estado delegó la recaudación fiscal y la administración en las diputaciones vascas. Para ello se fijó un cupo anual a pagar. A este cupo anual se le conoce con el nombre de concierto económico. Seguían pagando menos impuestos que el resto de los españoles y Cataluña también pidió tener su concierto. Curiosamente, las dos provincias más ricas de España, Cataluña y el País Vasco, son las que menos impuestos querían contribuir al Estado. ¿Qué os parece?